Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esta es una nueva edición de Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y la primera información tiene que ver con estos momentos de pandemia, estos momentos de coronavirus y las restricciones, obviamente. Esto es lo que ha llevado que se siga muy de cerca el avance de la pandemia y por lo tanto las actividades también de la biblioteca que tienen que ver con actividades culturales sean actividades virtuales. Usted lo puede seguir y buscar toda la información en www.bcn.gov.ar. Allí va a tener toda la información referida a las actividades virtuales que se brindan desde el punto de vista cultural, desde la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy vamos a estar hablando de música por un lado, porque hay espectáculos que se programan, y si la pandemia no genera muchas adversidades, ese programa va a continuar y vamos a poder tener algunos espectáculos en vivo, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a hablar sobre el Museo Histórico Nacional. Todo esto después de la presentación del programa y como siempre con la producción general de Mariana Salas y de Mariana Afranchino. Esto es Idas y Vueltas por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Muy bien, comenzamos a desarrollar Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y dijimos, la pandemia ha generado que regrese en esta segunda ola nuevamente gran parte de la virtualidad. Por ejemplo, lo que estamos y señalamos en el inicio del programa respecto a las actividades culturales virtuales que se hacen en el espacio cultural y en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a hablar sobre el Museo Histórico Nacional. Y para hablar sobre el Museo Histórico Nacional y un nuevo ciclo de charlas virtuales, estamos junto a Ana Laura Montani. Ana Laura, ¿cómo le va? Gracias por este contacto con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, lo importante es mantener abierta la cultura, los espacios culturales como son los museos, como es la biblioteca, y que sean, aunque sea por la virtualidad, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, a todas, a quienes están escuchando. Gracias por la entrevista, gracias Fernando. Sí, la pandemia que estamos viviendo ya hace rato y entonces esta nueva normalidad bastante anormal que tenemos desde lo virtual tiene un montón de complicaciones y de problemas y de trabas, que no voy a entrar en eso porque todos las vivimos y las conocemos, pero también nos ha posibilitado algunas cuestiones que puntualmente en el caso del Museo Histórico Nacional es una problemática sobre la que venimos pensando hace un tiempo y es muy difícil de materializar, y justamente la virtualidad nos posibilitó profundizar sobre esto porque nos permitió hacer una red, ya esto desde el año pasado está activo, con un montón de profesionales, de historiadores y de especialistas, de gente que viene pensando sobre las formas de contar y de mostrar nuestro pasado y la historia nacional de distintos lugares del país, lo cual aporta y enriquece y hace que de verdad podamos contar una historia nacional. Y en relación a esto, lo que vos comentabas es que, bueno, arranca un nuevo ciclo, arrancó, ¿no? Hace 2 miércoles, un nuevo ciclo de charlas virtuales desde el Museo Histórico Nacional. Es el segundo ciclo, el año pasado tuvimos uno también, pero este está pensado con una lógica muy específica y paso a explicarte cortito. De paso digo que para aquellos que se están enterando ahora, que el año pasado yo hubo un ciclo de charlas con distintos especialistas de distintos lugares del país sobre temáticas puntuales, hubo cuestiones de, bueno, cómo contar la historia en los museos, de cómo se construye el pasado nacional, de la incorporación de los territorios de Patagonia al Estado Nacional y todo el proceso que eso implicó, pueblos originarios, perspectivas de género, y como un montón de temas
pueden acceder porque están grabadas y están guardadas en las redes sociales del museo, en el Facebook del museo, en la página del Ministerio de Cultura. Si entran al Museo Nacional, ahí si investigan un poquito o si preguntan a la gente de prensa pueden acceder. Y la charla, el ciclo de charlas de este año, que ya está programada cada 15 días, todos los miércoles 17:30, está programada hasta septiembre, todo septiembre inclusive, y pensamos extenderla hasta fin de año, si va funcionando bien, que es lo que parece por ahora. Tiene la lógica de responder a algunos, como decía al principio, preguntas que nos hacíamos nosotros desde investigación, los historiadores del museo, los museógrafos también, ¿no? De pensar cómo contar una historia que es nacional. Porque el Museo Histórico Nacional está en el barrio de San Telmo, en el Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, pero no es una institución municipal, no responde a una historia local, ni centralizada, ni de la ciudad de Buenos Aires, sino que lo que cuenta, o lo que queremos contar, es la historia de todo el país. Es el Museo Histórico de la Nación. Y existe tanto aquí en Buenos Aires, cuando se cuenta la historia nacional, por, digamos, historiadores porteños, por decirlo mal y pronto, ¿no? Así como también pasa con especialistas de otras provincias o de otras regiones, tradicionalmente suele confundirse mucho a veces, ¿no? Buenos Aires con nación, y se habla de Buenos Aires como que al estar geográficamente el poder nacional en esta ciudad, muchas veces Buenos Aires y la nación quedan demasiado emparentados, y entonces hablamos de el interior, no sé muy bien el interior de qué, ¿no? Como si hubiera una adentro y una afuera, y es un problema esto para contar la historia nacional, ¿no? Como que hay cosas Claro, que por están eso vale la conectadas. pena, Ana Laura, vale la pena la aclaración, ¿no? Obviamente. Y deben ser seguramente interrogantes que tienen también aquellas personas que, bueno, que se interesan sobre la historia y sobre la cultura de la República Argentina. Qué interesante también lo que está señalando respecto a tener la posibilidad de acceder, ¿no? A todo ese material que la virtualidad, y solamente por la virtualidad se puede hacer, de diagramar tantas conferencias con tanta participación, porque si uno lo quisiera hacer de manera presencial, primero que sería sumamente difícil coincidir en un mismo ciclo, en una semana, con muchos historiadores. Y segundo, también sería un tema bastante costoso, así lo organice el Ministerio de Cultura, la ciudad o en conjunto, ¿no? Sí, por eso decía que en realidad, a pesar de un poco la pesadilla, ¿no? De toda esta realidad virtual que estamos viviendo, a nosotros nos posibilitó armar este ciclo para dialogar y para escuchar las exposiciones de especialistas que trabajan temas puntuales que tienen que ver con la historia nacional, pero desde cada una de las provincias, de distintas regiones, entonces con sus ópticas particulares y poniendo en diálogo los distintos territorios que conforman la nación, lo posibilita la virtualidad. Porque además de la dificultad para armarlo, que igual fue un trabajo grande, de coordinación de muchos especialistas y que puedan, porque también la virtualidad le recargó bastante la agenda de actividades virtuales a todos, es un tema económico. Si quisiéramos traer, por ejemplo, al museo a estos especialistas, bueno, la verdad que económicamente ni el museo ni el Ministerio de Cultura de la Nación está en condiciones de solventar un ciclo por el estilo, pero no solo pensado por los especialistas y los historiadores, investigadores que exponen, que van a exponer durante todo este año, sino también pensando en el público. A ver, nos interesa justamente un público de todo el país. Y bueno, la virtualidad nos posibilita que, y de hecho pasó en el miércoles pasado, la charla anterior, que los conectados eran no solo de todo el país, pero realmente muy federal, ¿no? La participación, sino también de afuera. Había gente de Chile, de Brasil, de Paraguay. La virtualidad nos posibilita esto, ¿no? Que gente de todo el país pueda estar escuchando a historiadores de distintos lugares del país. Y decía, lo estamos pensando con una lógica nacional y federal, puntualmente este ciclo, porque tiene un objetivo muy concreto que nace de una problemática en la construcción del relato del museo que con el cambio de gestión
a nivel de autoridades nacionales, hubo también entonces una reestructuración en las autoridades del Ministerio de Cultura y también en el museo. Tenemos bueno, asumió con la pandemia, en abril de 2020, el nuevo director del Museo Histórico Nacional es el doctor Gabriel Di Meglio. Bueno, el tema de que haya asumido cuando estábamos arrancando con la pandemia implicó repensar un montón de cuestiones, entonces el objetivo de la nueva gestión era obviamente replantear todo el guión y el relato, ¿no?, de la historia nacional, y con este repensar o intentar repensar un nuevo guión para el museo, los tiempos de la pandemia implicaron, bueno, nos va a trazar todos los planes, pero lo positivo de esto es que vamos a tener un poco más de tiempo para ponernos de verdad a pensar, a discutir cómo queremos contar nuestra historia nacional, qué queremos contar. Y uno de los problemas que primero surgió era esto que te comentaba hace un rato, decir, está en general, y sobre todo en el discurso tradicional de la historia, muy centrado en Buenos Aires. Y queremos romper esa lógica. Es una historia nacional, entonces interesan las historias provinciales, las particularidades de cada provincia, las particularidades de las regiones, cómo dialogan entre sí, cómo dialogan con Provincia de Buenos Aires, que es una provincia más, y cómo dialogan con Ciudad de Buenos Aires, que es la capital, pero no es la nación son todas las provincias. Entonces está pensado con esa lógica, tratar, cada charla o cada tema trata un periodo o una problemática puntual, ¿sí? Sea por ejemplo Revolución de Mayo, Guerras de Independencia, los que se llamaron las campañas al desierto, las movilizaciones populares de la década del 60 y del 70, la última dictadura militar, el periodo de organización nacional, bueno, es decir, distintos momentos o distintos periodos que no están organizados de manera cronológica, porque nosotros no estamos contando la historia, sino que estamos pensando y problematizando distintos momentos o distintos procesos de la historia nacional o problemas generales, con ópticas más chiquitas, más particulares. Y en relación a esto que vos decías de lo que posibilita entonces la virtualidad, nos estamos dando el lujo de que cada una de las charlas, que entonces es un tema o una problemática general de la historia nacional, pero vista con una lupa en 3 regiones distintas. En general son 3 provincias, digo regiones porque hay momentos en que vemos, por ejemplo, Patagonia como región, porque durante bastante tiempo de nuestra historia no fueron provincias, sino territorios nacionales, ¿sí? Esto cambia bastante avanzado el siglo XX, no voy a spoilear la charla, pero bueno, claro. hay lugares que Pero fueron... claro, era así, la República Argentina, claro, la exacto. República Argentina se dividía en regiones. Exacto. Entonces, sí, bueno, sí. esto, algunas están puntualmente con provincias, otras con regiones, pero nos damos el lujo de que cada una de las charlas tiene 3 expositores, salvo la excepción de la primera que fue una presentación del ciclo, un poco esto que yo les estoy contando, pero entrando en el detalle de la historia. La de mañana, bueno, esto es grabado, ustedes lo van a escuchar cuando ya haya pasado, pero digamos, miércoles 14 de abril, es la segunda charla del ciclo que plantea una problemática general, y entonces van a ser 2 expositores de modo excepcional, después van a ser 3 siempre. Y digo de modo excepcional porque es como el inicio del ciclo, y el tema es un país desigual, justamente porque creo que todos tenemos muy en claro que somos un país muy desigual, en un montón de cuestiones, ¿no? Diferente y diverso desde una óptica positiva, pero desde una óptica negativa también desde muchas desigualdades e injusticias que generan muchos problemas a lo largo de nuestra historia y en la actualidad. Entonces vamos a tener 2 especialistas que lo van a tratar desde 2 ópticas, desde la historia, específicamente de cómo se fue construyendo a medida que se consolidó el Estado-Nación estas desigualdades regionales, y desde la economía, es un economista que va a hablar sobre, bueno, cómo la fiscalidad condiciona muchas desigualdades también a veces. Pero el resto de las charlas son 3 historiadores de 3 provincias diferentes que van a hablar entonces de 3 situaciones particulares. Entonces, un mismo problema nacional, pero mirado con la óptica de las provincias. ¿Qué pasaba en esos periodos o en esos procesos en cada una de las provincias? Y bueno, esto nos permite también vincularlas entre sí, vincularlas con, en algunos casos, problemáticas desde el poder nacional. Claro, y ahí lo que vamos a ver, como se vio en varias oportunidades y con varios temas, que todo estaba centralizado en Buenos Aires.
desde los problemas económicos, desde los problemas culturales, y también ahí donde se veían las diferencias entre los ciudadanos de Buenos Aires y los ciudadanos del interior, ¿no? Era como que había una división, una subdivisión de la República Argentina. Sí, lo que queremos justamente mostrar con este ciclo de charlas y desde el museo es que tendemos a pensar que estaba todo muy centralizado porque durante mucho tiempo, por suerte en las últimas décadas, esto ya no es así, y justamente que tengamos especialistas de distintos lugares es la manera de mostrarlo. La historia estaba estudiada y estaba pensada desde Buenos Aires. Estaba pensada desde Buenos Aires, desde la capital, y como irradiando, ¿no?, el conocimiento, irradiando el relato, es decir, la historia nacional es lo que se está escribiendo acá, y nosotros les contamos lo que pasaba. Y en realidad esto es un relato que se construyó y que estamos haciendo el esfuerzo de deconstruir, es decir, la historia nacional ni sucedió centralizada, ni se entiende centralizada. La historia nacional sucedió en todo el territorio nacional. Es lo que pasaba en Santa Cruz, es lo que pasaba en San Juan, es lo que pasaba en Mendoza, en Misiones, en Entre Ríos, es lo que pasa hoy en esos territorios. Entonces estamos tratando de romper un poco esa lógica de decir, bueno, siempre estuvo centralizado y entonces la solución es descentralizar y ver que quizás lo que tenemos muy acostumbrado a centralizar es la mirada, y miramos todo muy desde Buenos Aires, pero están pasando cosas en otros lugares, se está escribiendo historia en otros lugares, se investiga lo que pasa, y entonces queremos escuchar a esos especialistas, porque la óptica no es la misma, y porque dialogan entonces con el poder nacional de otra manera. Y uno de los objetivos que tenemos muy presente con la nueva gestión del Museo Histórico Nacional es poder abrirlo al público con esta lógica de que todos los ciudadanos, que todos los argentinos tengan claro, aunque también es para el público internacional, pero nos interesa en este momento pensarlo un poco puertas para adentro, que todos los argentinos tengamos claro que el Museo Histórico Nacional cuenta una historia nacional, es decir, una historia que es de todos, y que la tiene que sentir tan propia alguien que vive en Buenos Aires y lo puede venir a visitar todos los fines de semana, como alguien que está en Mendoza o en Santiago del Estero y quizás lo puede hacer una vez excepcionalmente cuando viaja, pero que sepa que acá se está contando la historia de ese territorio también. Y en relación a esto, bueno, la virtualidad lo posibilita, pero volviendo a qué pasa cuando no estamos en pandemia, bueno, estamos pensando justamente, y por eso estos diálogos con investigadores y especialistas de distintos lugares, incorporar y enriquecer más desde el relato toda la historia nacional, y ahora hay un problema desde el patrimonio. En dos aspectos de ida y vuelta y de diálogo con las provincias. Tradicionalmente y durante mucho tiempo, desde el momento de su fundación, el Museo Histórico Nacional sí efectivamente estuvo muy centralizado y tuvo una mirada muy centralizada porque, bueno, el momento de su fundación es el momento en el que se está consolidando el poder hegemónico de cierta, digamos, clase gobernante que tenía una mirada bastante elitista, pensemos a partir de la generación de 1880, inicios del siglo XX, ese es el momento de consolidación y del Estado Nacional, y entonces de la construcción de un relato, ¿no?, de Estado Nacional, y el objetivo del museo era muy pedagógico, es decir, es también el momento de las oleadas inmigratorias y de mucha heterogeneidad entre las provincias, entre las regiones, lo que vamos a ver en la próxima charla, además mucha desigualdad, y además la inmigración. Entonces uno de los objetivos del poder político a nivel nacional era homogeneizar. Entonces se crea un relato histórico nacional bastante aplanado, bastante homogeneizador, para enseñar a todos. El museo enseñaba a través de los cuadros, entonces hay muchos cuadros históricos, que muchos los vimos en los manuales, qué sé yo, los grandes cuadros de Subercaseaux, el Cabildo Abierto del 22 de mayo, como la tertulia en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se canta el himno, los retratos de Moreno, de Sarmiento, de San Martín, es decir, los que todos tenemos vistos en la escolarización están a gran escala y ahí, de verdad, los originales en el Museo Histórico Nacional. Bien, este objetivo, ¿no?, de homogeneizar, de enseñarle a toda la población una historia nacional que se estaba construyendo, y se lo hace muy centralizadamente, para borrar un poco diferencias, y para decir la historia nacional es lo que nosotros decimos que es. Bueno, ese proceso lo estamos desandando un poco, porque creo que gracias a todo el agua que ha pasado bajo el puente y a todos los procesos y
ya 2 siglos que tenemos de historia nacional, sabemos que la historia no es lo que uno dice que es, y no pasa solo, ¿no?, por lo que hacen los grandes líderes del gobierno, sino que es lo que pasa a diferentes escalas, a nivel social, a nivel regional, a nivel provincial. Entonces estamos desandando ese camino. Y digo, es mucho más fácil hacerlo desde lo discursivo que desde el patrimonio, porque cuando se formaron las grandes colecciones, se pensó, además de en grandes hombres y entonces en tener sus objetos, en una historia muy centrada desde el poder en Buenos Aires. A lo largo del tiempo se fueron incorporando objetos, y tenemos objetos de todo el país. También acá hay un problema, y esto está bueno charlarlo para la gente que nos está escuchando de diferentes provincias, que imagino que sucede. Sí, claro. Que el Museo Histórico Nacional tiene patrimonio de todos lados. Hay objetos de personajes de distintas provincias, de todo el territorio nacional. Y esto es lo que da riqueza justamente a que podamos entonces, a través de los objetos del pasado, contar cosas de otras provincias, no sé, objetos del Chacho Peñalosa, objetos de Urquiza, por decir algunos, digamos, personajes conocidos, ¿no?, pero de diferentes provincias. A veces sucede que determinadas instituciones provinciales, no sé, bibliotecas o congresos provinciales o museos provinciales, hacen pedidos bajo el término de como devolución o restitución, hacen pedidos, digo, al Museo Histórico Nacional, de restitución o de devolución de determinada pieza o de determinado objeto porque corresponde a su historia provincial. Entonces debería de estar en la provincia. A lo cual y ahí empieza una nueva discusión. Claro, ahí hay un problema grande, y ahí la discusión, y a eso un poco es lo que nosotros queremos responder también con este curso, ¿no? A decir, pero es que nosotros no somos una historia de Buenos Aires, no queremos solo tener objetos que respondan a la historia de lo que pasó en Buenos Aires y a los presidentes acá en Buenos Aires. Queremos contar la historia nacional, y para contar la historia nacional, el patrimonio es un patrimonio nacional. Entonces, la idea de restitución es errónea, porque somos una institución nacional que quiere contar y que intenta contar, y que eso estamos construyendo, la historia de todo el territorio. Claro. Bueno, Ana Laura, agradecidos por esta charla, por todas la información que nos brindás respecto a este nuevo ciclo de charlas virtuales que hace el Museo Histórico Nacional, y lo que vamos a hacer, como sabemos que este ciclo va a estar hasta el mes de septiembre, volvernos a contactar para saber cuál fue la respuesta, en definitiva, de los participantes, y si quedaron conectados con ustedes, con la cultura, con la historia de la República Argentina. Ana Laura, gracias por este contacto con BCN, la Radio y Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí. Gracias. Antes de terminar, aprovecho para decirles que las charlas son en vivo, pero quedan grabadas, o sea que las pueden ver, después, si no pudieron en los miércoles a las 17:30, pero lo interesante del vivo es que después de la exposición tenemos un momento de preguntas que se dejan en un chat, y entonces estos historiadores, que son profesores de distintas universidades del país y del CONICET en todo el territorio, van a responder a las preguntas de quienes estén escuchando y quieran interesarse. Gracias, Ana Laura. Gracias a ustedes. Gracias, Ana Laura Montani, referente del área de investigación del Museo Histórico Nacional, charlas virtuales en el Museo Histórico Nacional que ya comenzaron y que van a seguir hasta el mes de septiembre. Pausa y enseguida más idas y vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, nuevo bloque de idas y vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y ya estamos conectados con Sabrina Midley, porque Sabrina va a presentar su nuevo disco, Viento que Trae. Sabrina, gracias por este contacto con BCN Radio. Gracias a vos, hola Fernando, gracias a ustedes por apoyar la difusión de este disco y de nuestra cultura, de nuestra música. Bueno, ¿y cómo están estas horas previas, después de tanto trabajo, de haber hecho los arreglos correspondientes, de haber
terminado de editar el disco y de tener que presentarlo, ¿no? Ahora. Bien, porque fue un trabajo muy lindo. Aldo Cuá, que fue el arreglador, que es un guitarrista, es un referente de la música popular argentina. Él trabajamos, bueno, mucho en pensar estos arreglos. El disco tiene un repertorio bastante diverso de música latinoamericana, cantos de trabajo, son cantos anónimos, música de recopilación. Y bueno, lo grabamos en el 2019 y quedamos por la pandemia ahí a mitad de la presentación, pero bueno, pudimos concretar este mes la presentación para el 23 de abril en la Fundación Mercedes Sosa y, bueno, y lanzar el disco también. El año pasado se lanzó en las plataformas digitales, está subido y ya se puede escuchar. Y bueno, hubo muy lindas devoluciones de los oyentes, de los amigos, músicos. Sabrina, la Fundación Mercedes Sosa está en la calle Humberto Primo, 378, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Hay un valor que tiene la entrada, que dice 350 pesos, y hay un teléfono que se pueden conectar con ustedes para ver el tema de la entrada, 11-4-362-0099. ¿Sí? Sí, las entradas por protocolo se están vendiendo por alternativa teatral, Ajá. porque así se puede completar el tema del aforo, que es muy cuidado eso, y no puede haber más gente de la que está prevista para esa noche, que son 100 personas separadas en sillas con el distanciamiento de los 2 metros. Entonces se está pidiendo a la gente que las compre por alternativa teatral, y si no llegan a poder, también se pueden comunicar con la fundación o Sí, conmigo, claro. buscarme en las redes, y ahí vemos cómo lo solucionamos en la puerta de la fundación. Claro. Sin dudas, los protocolos, sin dudas, el tema de los cuidados es algo también fundamental. Cuando el artista tiene que exponer su obra, en estos momentos está por un lado la obra, pero por otro lado la gente también está pensando cómo va a ser el protocolo. Sí, 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 por suerte, y a mí eso me dejó bastante tranquila, que es un patio, es muy amplio, no sé si lo conoces, es un edificio muy antiguo del año 1700, en el que fue una cárcel de mujeres, fue un convento, y bueno, ahora es la Fundación Mercedes Sosa, es un patio muy lindo, pero bueno, eso, corre mucha circulación, va a haber distanciamiento, se le va a pedir a la gente que entre con barbijo. Y bueno, y para nosotros los músicos es una manera de sostener esta llama, ¿no? También que nos alimentamos nosotros y también a la gente, que hace falta también. O sea, la gente que se Claro. anima a salir y que se está cuidando, se está acercando a ver cosas culturales. Sabrina, vos sos obviamente la cara del disco, del grupo, de toda esa gente que estuvo trabajando, y son muchos Sí, los músicos y los técnicos que estuvieron trabajando para poder plasmar esta obra. sí, sí. La verdad es que hubo muchos invitados, el grupo base, digamos, está formado por, bueno, Osvaldo Burucuá, que es guitarrista y él estuvo a cargo de la dirección musical. Osvaldo es un guitarrista excelente que acompañó a muchos músicos de folclore, es compositor, y arreglador. Y, bueno, fue uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que yo estudié ahí, así que para mí fue un honor que él participe de este disco. Y también está en contrabajo Pablo Chaile, que es un músico excelente, y Sabrina Figueroa en percusión. Y a partir del repertorio que elegimos, que hay música de Argentina, de Perú, de Colombia, de Venezuela, fuimos invitando músicos que viven acá en Argentina que saben mucho de esos géneros. Por ejemplo, David Bedoya es un cuatrista colombiano, que lo invitamos, hizo 2 arreglos de un joropo y un canto de ordeño, quedó divino.
y bueno, un placer invitarlo a él, invitar a John Narváez, que toca las maracas. Son estilos muy particulares, muy poca gente a veces puede interpretar esos estilos con esos instrumentos. Así que, bueno, hay muchos invitados que van a estar el 23 de abril en vivo. Claro, hay tantos temas que unen a Latinoamérica, tantos puntos que unen a Latinoamérica y la cultura y la música, obviamente, ¿no? Y ahí es donde descubrieron ustedes, una vez más, esa unión latinoamericana. Sí, sí, y la verdad es que es muy diversa la música anónima tiene una particularidad que, bueno, que uno a veces, al no tener un compositor y que no llega a través de discos de comercialización en los medios, uno solamente lo puede acceder a veces estando en el territorio o a través de materiales de recopilación de etnomusicología, y ese fue el trabajo que tiene este disco. Yo hace varios años vengo investigando el canto con caja, las gualas, las vidalas, que bueno, que una difusora muy importante fue Leda Valladares de ese repertorio, pero hay otros etnomusicólogos que también dejaron materiales grabados, y bueno, y así fui armando el repertorio, ¿no? Como buscando materiales de recopilación, eh, y algunos que me he encontrado viajando también por algunas zonas en Colombia, los cantos de ordeño, los cantos de arreo, que son cantos de trabajo que están en vías de extinción, digamos, porque va cambiando el trabajo en la zona rural, los pobladores los dejan de cantar. Entonces, es algo muy interesante que viene pasando porque hay todo un trabajo de rescatar esa cultura de la música, por ejemplo, ahí en los llanos de Colombia y Venezuela. Sabrina, y el disco lo que hace también es darle espacios a todos los que, aquellos músicos que te fueron dejando algo y acompañando con diferentes canciones y con diferentes instrumentos, y que tengan también su espacio en el disco. Sí, sí, la verdad es que se lucen en cada canción. Hay unos guainos que yo los canto en quichua, y son unos cantos anónimos que recopiló Isabel Aretz, que es una musicóloga que trabajó con los Vega. Y ahí, bueno, ahí invitamos a Martín Sánchez en charango y a Fidel Guigui en quena. Bueno, están invitadísimos a escucharlo, es muy diverso el disco. eh, Así hay diferentes sonoridades y timbres de cada región, ¿no? Por ejemplo, hay canto con caja, que es solo la caja chayera con la voz, en la que está invitada también una coplera salteña, Delia Belis, en la que cantamos juntas, al modo que se canta en Salta. Eh, bueno, están invitados a escucharlo. Bueno, Sabrina, y para ir cerrando la nota y esta presentación que van a hacer ustedes, que repetimos, va a ser el viernes 23 de abril, 8:30 de la noche, en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Queremos escucharte algo con esos instrumentos que vos elijas bueno, para darle a nuestros oyentes algunos temas tuyos. Dale. Mira, voy a cantar. Como el disco, bueno, eso, está grabado con muchos invitados, con banda, digamos. eh, voy a cantar con la caja chayera, que bueno, que es este instrumento del noroeste argentino. Y es una vidala, que es una recopilación de Andrés Chazarreta, de Catamarca, y está grabada en el disco, que les voy a cantar un poquito. Adelante.
Cuando salí de mi tierra, todos lloraron por mí, las piedras lloraron sangre, y el sol no quiso salir. Tal vez que andando se acuerden de mí. Flor del Chalchal, flor del nogal, tan lejos que me hallo sin poder llegar, sin poder llegar. La estrella que me alumbraba, ya no la puedo encontrar, sin alivio ni esperanza, a mí me quiere dejar. Tal vez que andando se acuerden de mí. Flor del Chalchal, flor del nogal, tan lejos que me hallo sin poder llegar, sin poder llegar. Muy bien, muchísimas gracias, Sabrina, gracias. Esta y otras canciones van a estar acompañando la presentación de este disco. ¿Es tu primer álbum, Sabrina? Sí, es mi primer álbum, que lo pude grabar gracias al apoyo de INAMU, y el Fomento Primer Disco. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, Sabrina Midley, Vientos que trae, la presentación, repetimos, que va a ser el próximo día viernes 23 de abril, 8:30 de la noche, en el espacio, en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378 de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sabrina, por este contacto con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y con el reportaje a Sabrina y con la música de ella, nos despedimos, nos vamos a reencontrar con Idas y Vueltas próximamente, la próxima semana, por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional.